Hola a todos, les quiero dar de nuevo la bienvenida. Mi nombre es Julián Caro y hoy vamos a estar hablando acerca de inteligencia emocional, pero nos vamos a enfocar especialmente en la ansiedad, que es lo que más está agobiando a todo el mundo durante esta época de cuarentena. Lo primero que vamos a discutir entonces es la inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? La inteligencia está definida grosso modo como la capacidad que tenemos los seres humanos para resolver problemas. Eso quiere decir entonces que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para usar nuestras emociones a la hora de resolver problemas. Resulta que normalmente tendemos a ignorar o a reducir la importancia a la inteligencia emocional, creyendo que ser emocionales es una falencia o es algo que nos impide ver claramente, pero realmente es todo lo contrario. La inteligencia emocional es una inteligencia que viene evolucionando desde hace miles de años. Lo tienen los animales, o sea, desde los primeros primates hasta nosotros han desarrollado estas emociones y han trabajado en ellas y elaborándolas para poder llegar a la adaptación que hemos llegado hoy. Por lo tanto, es un sistema en el que podemos confiar bastante, es un sistema muy, muy confiable y que tenemos que darle la importancia de vida porque toda nuestra vida, toda nuestra mente se configura a partir de esas emociones. Entonces, esto quiere decir que cada emoción es un sistema, una forma de pensar diferente, es una forma de pensar casi que independiente. Cada emoción trae consigo su propio sistema y sus propios recursos y el cerebro las va utilizando en función de las necesidades que va percibiendo en el ambiente. Eso quiere decir también entonces que las emociones tienen varios componentes. Entonces tienen un componente fisiológico y comportamental, que es la parte que se refleja en el cuerpo. Tiene un componente cognitivo, que es la parte del procesamiento, del pensamiento acerca de qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a responder. Y por último, un componente social. Ese componente social eh, es lo que nos permite también informarle a las demás personas o a los demás miembros, pues llevándola un poco más a nuestra prehistoria, a nuestros primeros primates, a entender qué estaba sucediendo en el entorno. El ejemplo más sencillo es, y el que más me gusta es con un tigre. Si digamos estamos teniendo esta conversación alrededor del fuego y yo veo que detrás de ustedes se para un tigre, el miedo, o sea, mi cerebro va a leer al tigre, el miedo va a ser lo primero que golpee en mi sistema nervioso y va a decir, hay un peligro. ¿Eso qué va a hacer? El componente entonces fisiológico va a ser que mi corazón empiece a bombear más sangre, que mis pulmones empiecen a recibir más oxígeno, que mi sistema digestivo deje de funcionar, que mi sistema inmune también deje de funcionar porque realmente no son importantes cuando uno tiene un tigre que lo va a atacar. Y por último, que mis músculos se tensen para poder prepararme para lo que vaya a hacer, ya sea que tenga que pelear, ya sea que tenga que correr, en fin, cualquiera de las respuestas que el miedo tiene. Lo último que va a pasar, o bueno, en ese mismo proceso pues que en el cual el cuerpo se prepara con esa carga de adrenalina producto del miedo, es que nuestro lenguaje corporal se va a modificar, nuestra expresión va a cambiar, nos vamos a poner un poco más pálidos y vamos a tener una cara, una expresión de tensión y ustedes la van a leer estando de espaldas al tigre, van a decir algo está sucediendo ya que Julián cambió su cara y entonces ustedes también se van a preparar y van a adoptar esa emoción para poder también hacerle frente a ese tigre. Eso en términos evolutivos, pero resulta que los seres humanos no nos quedamos ahí. Los seres humanos empezamos a evolucionar un poco más y empezamos a desarrollar un poco más la cognición, el pensamiento. Y empezamos a meterle pequeñas chispitas de pensamiento a esas emociones. Y entonces empezaron a surgir una cosa que se llaman emociones secundarias. Las emociones secundarias entonces aparecieron cuando apareció todo este pensamiento, cuando aparecieron los pensamientos que empezaron a permear las emociones y empezaron a dar matices diferentes y a hacer combinaciones un poco más diferentes. Yo les voy a dejar aquí un formato, un texto con una información pues, que les va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Y entonces también desarrollamos otro tipo de emociones que se llaman emociones terciarias. Las emociones terciarias son instrumentales, son manipulativas. Un ejemplo de emociones terciarias es cuando el bebé empieza a llorar sin que le esté doliendo nada, para poder obtener hambre, alimento, para poder
obtener cariño, los bebés empiezan a llorar y empiezan en cierta forma a manipular a sus padres para tener su atención. Ellos están simplemente fingiendo esas emociones. Eso no quiero que se tome en un sentido estrictamente de manipulación, pero es más o menos la idea. Otro ejemplo son los actores. Los actores son expertos en utilizar sus emociones terciarias. Sin embargo, vamos a dejar eso de lado y vamos a centrarnos en las emociones secundarias. Esas emociones secundarias es donde cabe la ansiedad. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, debemos tener en cuenta que en la medida en que nuestros pensamientos empezaron a permear nuestras emociones, se empezó a impregnar también de otros conceptos que antes no teníamos y que los animales no tienen, y es el tiempo. Resulta que las emociones primarias se desarrollaron a lo largo de toda la evolución para desenvolverse en el presente, para resolver los problemas que se presentaban en el instante en que se presentaban. Pero cuando empezamos a pensar en el futuro, a tratar de anticipar, a tratar de planear, a tratar de organizar, empezamos a incluir el miedo en momentos que no eran necesarios, empezamos a incluir el miedo en nuestra vida de una manera que realmente no hacía falta. Y entonces eso empezó a traer problemas y empieza a traer todo el malestar que estamos experimentando hoy durante esta cuarentena. Todo esto traduce en que entonces las emociones primarias se centran en el presente, o sea, un perro no tiene miedo a un tigre a no ser que no lo vea, los animales no tienen miedo a no ser que de verdad tengan un peligro real presente en ese instante, y las emociones secundarias que se centran en los otros tiempos. Eh, de ahí también viene entonces un poco que la ansiedad sea tan disfuncional. ¿Por qué? Porque entonces estamos recreando un miedo, estamos recreando toda la respuesta del miedo, o por lo menos gran parte de ella, sin que haya un peligro real y basados en información falsa generalmente. ¿Por qué? Porque está más pensado en cosas que no existen que en realidades puras. Hoy en día, si ustedes se ponen a ver mientras están viendo este video, lo más probable es que no tengan ningún peligro real. O sea, el único peligro real que pueden tener en este momento mientras ven este video generalmente puede ser que se caigan de la silla o cosas por el estilo, pero de resto es muy poco probable que haya un peligro como tal en su habitación, en donde sea que lo estén viendo, ¿sí? Así, grosso modo, las emociones primarias, las que yo suelo utilizar en consulta, está basado en una investigación que ha sido las más grandes que se ha hecho en este tema, tomando diferentes personas y culturas de todo el mundo y mirando qué emociones hay en común. Pues según esto, hay 6 emociones. Son la alegría, la sorpresa, la vergüenza, la ira, la tristeza y el miedo. Cada una entonces se empiezan a derivar en emociones secundarias. Esas emociones secundarias de cada una vendrían siendo entonces como ejemplos, porque pues varían en cada cultura, varían de acuerdo a cada tipo de creencia y las experiencias de cada quien, pero normalmente entonces suelen haber para la alegría, la felicidad, que no es una emoción negativa, es de hecho muy provechosa, es una alegría que se mantiene a lo largo del tiempo y casi que desde una perspectiva muy filosófica y muy espiritual. Está también la hipomanía y la manía, que eso es para los trastornos bipolares. Está para la tristeza la depresión, la distimia. Para el miedo está la ansiedad, el pánico, las fobias. Para la ira está el odio, la irritabilidad, los resentimientos. Y para la vergüenza normalmente está la culpa. Quiero hacer énfasis también en este porque me parece importante que empecemos también a entender a las personas. ¿En qué sentido? Resulta que la vergüenza es una emoción que normalmente nos dice que algo, cuando estamos haciendo mal algo, nos permite cambiar de la línea de acción o cambiar nuestro comportamiento de acuerdo a las condiciones sociales. Uno de los ejemplos que más me gusta usar a la hora de hablar también de emociones viene de algo que todos hemos visto en alguien o que hemos experimentado, y es la diferencia entre tristeza y depresión. Resulta que cuando una persona está triste, el cuerpo normalmente se recoge y empieza a darle a los demás la sensación de que estoy vulnerable, necesito ayuda. A lo que el otro responde y te brinda la ayuda, entonces nosotros hacemos como, ay, estás bien. Eso es lo natural de la tristeza.
La tristeza en su parte social, en su componente social, nos facilita el acercamiento y el contacto con el otro. ¿Para qué? Para que lo sea el otro quien supla nuestras necesidades mientras nosotros nos reacomodamos y nos readaptamos a lo que sea que estamos viviendo, a lo que sea que está cambiando en nuestra vida. Cuando la tristeza se convierte en una emoción secundaria, se convierte en depresión. Resulta que cuando estamos deprimidos, entonces empezamos a hacer todo lo contrario a lo que la tristeza nos dice. Y entonces empezamos a rechazar el contacto con el otro. Eh, Al contrario de la tristeza, el deseo sexual disminuye y en algunos casos casi desaparece. Mientras que en la tristeza el deseo sexual está activo y estamos muy, muy atentos como a que los demás nos acompañen. Por eso también el típico cliché de que cuando hay una ruptura amorosa en los primeros días, entonces se sientan con la mejor amiga o el mejor amigo a comer helado o se van a andar la calle. Cosas por ese estilo son naturales en la tristeza. En la depresión, por el contrario, no queremos ver a nadie, nos aislamos, cerramos la puerta e incluso muchas veces utilizamos emociones manipulativas terciarias para decirle a los demás, no, estoy bien, no pasa nada, pero por dentro sí se está mal. Entonces, ese tipo de cosas, esa inteligencia emocional, esa manera de entender las emociones nos permite entender y tomar medidas cuando una persona que conocemos está deprimida. Desde luego, antes de continuar, vale recalcar la importancia de que si estamos con depresión, si tenemos un trastorno clínico, o sea, si nos sentimos muy, muy mal, si nos sentimos desbordados, está bien sentirse así, uno, y dos, es muy importante que busquemos ayuda profesional, no nos quedemos callados ni suframos en silencio, porque de hecho lo que la inteligencia emocional nos dice es que utilicemos la tristeza y hagamos lo que nos está diciendo, buscar ayuda, buscar apoyo en el otro. Ahora sí podemos centrarnos a hablar acerca de la ansiedad. Eh, en esto, antes de continuar, quiero hacer unas salvedades. No todas las técnicas funcionan para todo el mundo. O sea, algunas de las técnicas que les voy a dar son universales, como la relajación, la meditación, la respiración. Pero otras técnicas, como el control de pensamientos automáticos y demás, es recomendable que lo haga solamente un profesional. O sea, que lo hagamos en compañía de un experto. Eh, si, si lo hacemos nosotros y lo vamos a hacer por cuenta propia, es importante que tengamos en cuenta ante ciertas aclaraciones que les voy a dar en un momento y que busquemos mejor ayuda, busquemos la manera solamente de limitarlo a lo que lo necesitamos, o sea, que no lo empecemos a estandarizar ni utilizar de una manera tan deportiva o tan abierta, porque realmente son técnicas que es mejor manejadas por un experto. Listo. Bueno, entonces, entre los síntomas más comunes de ansiedad que podemos experimentar durante esta época está la rumiación, está las crisis de pánico, no son tan comunes, pero es posible que se empiecen a aumentar durante esta época. Está algunos tipos de fobia, están los atracones, las alteraciones del sueño, las alteraciones cardíacas, que entonces empezamos a tener taquicardia o bradicardia, están los espasmos musculares y algunas veces los problemas respiratorios. También es normal que como consecuencia de no dormir bien, empecemos a experimentar también problemas de sueño, entonces empecemos a tener más pesadillas de lo normal, nos levantemos más cansados de lo que realmente más cansados de lo que estábamos antes de irnos a dormir. Entonces, para todos estos casos hay varias estrategias o tratamientos. Hay tres que son los que les he hablado en los videos anteriores y son los que más quiero hacer énfasis porque son las primeras líneas de tratamiento. Bueno, realmente cuatro para los que tienen problemas de sueño. Entre ellos están entonces eh, la respiración controlada. ¿En qué consiste? En poner las manos en la barriga y cuando inhalamos, inflamos la barriga y cuando exhalamos, la bajamos. Y vamos controlando la respiración de esa manera y tratando de bajar el ritmo. Las manos en la barriga no son necesarias. Sin embargo, nos ayudan al principio a tomar conciencia de nuestra respiración y empezar a acostumbrar a nuestro cuerpo, a nuestra mente a que se relaje. ¿Por qué funciona? Mucha gente dice que no logra manejar su ansiedad, no logra manejar sus emociones cuando intenta respirar.
Realmente sí funciona y funciona siempre. El asunto es que hay que hacerlo bien hecho y hay que simplemente dejarse llevar, o sea, no hay que rendirse en los primeros 3 inhalaciones, o sea, hay que continuar, al menos por un minuto. Eh, Funciona con un principio y es que si la mente se tensa, el cuerpo se tensa, pero también si la mente o el cuerpo se relaja, el otro también se relaja. Entonces, si nosotros logramos relajar nuestro cuerpo, nuestra mente inevitablemente también va a hacer esa relajación. Esta es solo una técnica de respiración, es la más simple. Hay muchas más, se las voy a dejar también. Están de hecho en el material que les dejé en el primer video, se los voy a dejar también en este. Y también entonces sigue la relajación progresiva. La relajación progresiva es importante que la hagamos estando sentados, cómodos, en un lugar tranquilo. Eh, y entonces consiste en que vamos a empezar a tensionar y relajar. Es un ejercicio de relajación-tensión los diferentes grupos musculares. Entonces arrancamos con las piernas, tensionamos las piernas, pues no puedo mostrarles las piernas, pero tensionamos las piernas de esta manera durante aproximadamente 8 segundos. Cuando lleguemos a los 8 segundos, relajamos de golpe los músculos. Los dejamos caer, los soltamos y empezamos a observar la sensación por unos 21 segundos. Cuando hayamos observado la sensación y sentamos el alivio, nos movemos al siguiente grupo muscular que son los brazos y los puños. Entonces tensionamos y hacemos fuerza, apretamos los músculos. 8 segundos y de nuevo. Seguimos así con el estómago, el pecho y la cara, que sería el siguiente grupo. En la cara tensionamos los músculos de la cara y pegamos la lengua del paladar. Es gracioso la cara que hice, yo sé. Y por último, la espalda. Los músculos de la espalda es muy importante que no los tensionemos de más. Está bien tensionarlos, pero tratemos tampoco de que no nos duela, o sea, evitemos el dolor en la espalda porque podemos lesionarnos una vértebra. Y lo mismo, tensionan 8 segundos y relajan 21. Para el final se van a dar cuenta que van a experimentar una sensación de calma muy, muy interesante que si la suman con la respiración van a llegar a un estado de tranquilidad muy, muy placentero. Entonces, si mediante la relajación, la respiración profunda y la meditación logramos observar nuestros pensamientos, logramos procesarlos de manera consciente, de una manera tranquila, vamos entonces a convertir la ansiedad en su emoción primaria, como les dije, el miedo. Al hacer esto, vamos a poder entonces tener una mejor calidad del sueño, organizar mejor nuestro día, poderlo planear de una manera más tranquila, resolver problemas, que esa es la razón por la cual estamos experimentando más ansiedad, porque sentimos que hay algo que resolver, pero no encontramos cómo. Entonces eso le va a dar también esa sensación al cerebro de que está haciendo algo y nos vamos a poder tranquilizar, vamos a poder vivir el día a día más tranquilos. Otras de las técnicas es hacer diarios. Uno, hacer un diario de sueños para poder observar qué estamos soñando, o sea, qué estamos viendo durante nuestros sueños y poderlos entender, poder ayudar a hacer esta transición en esta adaptación al coronavirus. Y también nos va a permitir comprendernos, conocernos un poco más a nosotros mismos. Ese diario se hace simplemente entonces escribiendo todas las cosas que soñamos tan pronto como nos levantemos y listo, las dejamos ahí. A lo largo del día o incluso a días después es posible que miremos o que recordemos lo que escribimos y empecemos a darle significado a todo eso que estamos experimentando día a día y que está empezando a aparecer en nuestros sueños. Otra de las técnicas, otro de los diarios es hacer un diario de emociones, donde registremos cómo nos estamos sintiendo día a día conforme a la información que les dejo de la tabla de las emociones y que empecemos a entender entonces qué cosas dispararon esas emociones y las logramos detectar, que empecemos a tomar conciencia de cómo estamos sintiendo día a día en cada momento. Esto nos va a permitir entonces, uno, reconocer e identificar disparadores de ansiedad y por el otro lado nos va a permitir entonces también hacerle frente a los problemas o a las situaciones que las emociones nos están diciendo que estamos experimentando. Recuerden entonces que tampoco todas las emociones son malas y también vale la pena en ese diario incluir esas emociones positivas.
Otra de las técnicas es similar a los diarios es que hagamos una lista de nuestros miedos. Y junto a esa lista entonces pongamos de 1 a 10 qué tanto miedo nos genera esa situación o esa persona o eso que estamos escribiendo. Y otra columna ponemos qué tan probable es que eso suceda y por qué. ¿Por qué? Porque muchos de los miedos, si empezamos a hacer este ejercicio, vamos a notar que muchos de nuestros miedos son irracionales, se basan en creencias poco reales o poco confiables o de hecho muy poco probables. O sea, son situaciones que es casi seguro que no nos sucedan a nosotros, entonces es muy importante que empecemos a observarlos y a actuar como jueces de todos estos pensamientos y eso también nos va a permitir entonces racionalizar, entender nuestro miedo y convertir esa emoción secundaria en una emoción primaria. ¿Por qué? Porque la estamos llevando al presente a situaciones puntuales. Por otro lado, para los casos de pánico, es importante entonces que la persona que estemos pendientes los unos de los otros y que si un familiar o un amigo está experimentando una crisis de pánico, le ayudemos a manejar la respiración. Es una de las primeras líneas de tratamiento, no digo más porque hay de casos a casos, pero normalmente una de las estrategias que más funciona es entonces la relajación progresiva. En el caso de las otras personas, entonces es tomar la mano del otro, o sea, de la persona que está sufriendo la crisis de pánico, ponerla en el estómago de nosotros y nosotros empezar a respirar con ellas mientras les vamos ayudando a guiar la respiración, es decir, a empezarlos a coordinar la respiración del otro con la nuestra y nosotros empezar a bajar la tensión, a empezar a bajar la ansiedad y el estrés que está experimentando esa persona. ¿Listo? Para las personas que sufren de insomnio, además de las que ya dijimos, también vale la pena mencionar la higiene del sueño, que ya también lo he mencionado en otras ocasiones, y la regulación de los estímulos. Es muy importante entonces también que saquemos cualquier distractor y cualquier ruido que nos empiece a generar malestar, que busquemos la manera como de aislar el ruido y la estimulación externa para que nosotros podamos centrarnos en nuestro mundo interno. Para esto también hay técnicas de relajación que están en el mismo libro que les dije, que les van a ayudar no solo a relajarse, sino también a que se queden dormidos paulatinamente. Uno de los problemas que más que suele generar ansiedad y estrés durante estos días de cuarentena son las relaciones sociales. En el post anterior hablábamos acerca de la comunicación asertiva y esa sigue siendo una de las primeras estrategias. Pero además de eso, y muy importante, es que empecemos a tomar conciencia de nuestras emociones y que empecemos a darnos cuenta cómo nuestras reacciones empiezan a afectar a los demás. Hay un documental acerca de estas emociones, cómo empezamos a influir en los demás. Se los voy a dejar también aquí el link, o por lo menos el nombre. Y habla acerca de cómo influimos, de cómo nuestra ira genera unos marcadores en nuestro cuerpo, el otro lee esos mismos marcadores y empieza a reaccionar en función a ellos y en función a sus propias creencias. Entonces muchas veces muchos de los problemas que tenemos con los otros son solo malos entendidos por no sabernos expresar, por no haber utilizado la expresión o la gesticulación correcta. Y por último, un ejercicio con el que quiero que tengamos mucho cuidado, pero que vale la pena mencionar en casos que son muy intensos de ansiedad, es la detención de pensamientos automáticos o cancelación de pensamientos. Funcionan similar a cómo funciona el Patronus de Harry Potter, que tú tomas un pensamiento positivo para reemplazar la energía negativa del pensamiento negativo. Pero ¿por qué digo que cuidado con esta técnica? Lo digo porque esta técnica puede hacer que nosotros no empecemos a ver cosas que son importantes. Resulta que estos pensamientos intrusivos aparecen por una causa, es decir, ellos son síntomas de algo. Y si nosotros solo trabajamos síntomas y no nos enfocamos en la causa, va a suceder lo mismo que si tenemos una herida en la piel y pues no nos desinfectamos. Entonces simplemente tomamos pastillas para el dolor y la herida empieza a infectarse y empieza a engangrenarse y hasta que ya perdemos el brazo o morimos. Con esto no suele ser tan drástico como que nos vamos a morir, pero sí es muy importante entonces que nos enfoquemos también en las causas de los problemas que estamos teniendo, que empecemos a tomar conciencia de ellos.
Por eso les digo que es una técnica que hay que hacer con mucho cuidado y requiere mucho mindfulness, requiere que nos conectemos y nos demos, nos demos cuenta, no neguemos ciertos pensamientos y ciertas situaciones que muchas veces tendemos a negar de manera inconsciente. Entonces, consiste en, uno, detectar el pensamiento en el que estoy rumiando, el pensamiento que está de manera persistente en la cabeza, detectarlo, reconocer cómo me está haciendo sentir la inteligencia emocional. Acto seguido, debemos entonces hacer, verbalizar una orden que puede ser cancelado, anulado, bloqueado, detenido, y ahí, acompañado de esta palabra, hacer una acción física, que puede ser taparse la cara, hacer así como un corte, o un golpecito así en la muñeca suave, o con un resorte que muchas veces hemos visto muy típico de las películas. Y eso nos va a hacer que nosotros nos desconectemos de ese pensamiento. Por ejemplo, si hago así, es posible que ustedes pierdan la concentración y dejen de pensar en lo que estaban pensando antes. Ese es el equivalente a darnos el golpecito. Y por último, vamos a incluir un pensamiento positivo. Vamos a reemplazar ese pensamiento negativo con uno positivo y vamos a elegir un pensamiento o un recuerdo de una imagen que nos brinde paz y nos brinde tranquilidad. Si empiezan a aplicar estas técnicas, conforme van experimentando y viviendo su día a día, van a empezar a notar cambios positivos para ustedes y sus familiares. Sin embargo, recuerden que si los síntomas o los problemas se vuelven muy insistentes, se vuelven muy recurrentes, es necesario buscar ayuda. No nos dé miedo pedir, no nos sintamos mal por pedir apoyo de otras personas, en especial profesionales. Tratemos de buscar atención psicológica. En estos momentos ya hay, en Colombia ya hay líneas habilitadas de atención y estoy seguro que en muchos otros países también los hay. Hay muchos psicólogos también y psiquiatras dispuestos a atender de manera remota a través de sus redes a otras personas. Vale la pena que utilicemos esos recursos. Y no siendo más, recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si quieren profundizar en algún tema o quieren conocer un poco más de algo. Me los pueden escribir, yo los voy a estar respondiendo, los puedo utilizar para otros posts. Listo. Déjenme entonces su manito arriba, síganme en mis redes sociales, @jucaro90 Twitter, en Instagram, la parte empresarial también, @inlakech selección clínica. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.